Then Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasa Bhura Bhaktavinda Sri Sri Radha Krishna Prabhu Gopinath Shyamapanda Radha Kundakiri Vrindavan Jaya Ratudadam Jaya Navitam Jaya Bhavamai Jaya He Amanamai Jaya Tulasi Devi Jaya Bhakti Devi Jaya Samveda Bhaktan Toda gloria sobre tu sangue, toda gloria sempre sobre tu sangue, toda gloria sempre. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. 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 Bueno, seguimos con el Srimad Bhagavatam, primer canto. Capítulo 16, 13 a 15. ¿No? Acá solo tenemos el verso 13, porque no hay lugar. No son 3 versos. Tatra tato vashnin vanaha swapurvesham mahatmanam Bhagiyamanang chayasha Krishna Mahatmya Suchakram Tatra Tato Vashinvana Swapurvesha Mahatmanam Ragiyamanam Chayasha Krishna Mahatmya Suchakam Tatra Tato Vashinvana Swapurvesha Mahatmanam Rahimanahanam
Pragiyamanam Chayasha Krishna Mahatmya Suchakam Tatato Vashinvanaha Abhavesham Mahatmanam Pragiyamanam Chayasha Krishna Mahatmya Suchakam Tatra Tato Vashinvana Suchakam Tatato Vashinvana Mahatmanam Pragiyamanam Chayasha Krishna Mahatma Suchakam Tatato Vashinvana Svapurvesham Mahatmanam Pragiyamanam Chayasha Krishna Mahatmya Suchakam Tatra Tatra a donde quiera que el rey iba Upashvina no Upashvinvana oír continuamente Svapurvesham hablar de sus propios antepasados Mahatmanam todos los cuales eran grandes devotos del Señor Pragiyamanam aquellos que estaban hablando así Cha también Yasha glorias Krishna el Señor Krishna Mahatmya actos gloriosos Suchakam indicando Atmanam de sí mismo Cha también Paritatam salvado Ashvatamna de Ashvatama Hasta arma Teja no Tejasa rayos poderosos Sneham afecto Cha también Vrishnipartanam entre los descendientes de Vrishni y los de Prita Tesham de todos ellos Bhaktim devoción Cha también Keshave el Señor Krishna Tevya a ellos Parama extremadamente Santusha complacido Priti atracción Ujrimbita abiertos con agrado Lochana aquel que tiene esa clase de ojos Mahadanani valiosas riquezas Vasansi ropa Dadao dio como caridad Haran collar Mahamana
aquel que tiene una visión amplia. Bueno, ahora doy la traducción palabra por palabra, 3 versos. Disculpen. Y vamos a hacer los 3 versos juntos, la traducción. A donde quiera que el rey iba, oía hablar continuamente de las glorias de sus grandes antepasados, que eran todos devotos del Señor, y también de los gloriosos actos del Señor Krishna. Él también oía hablar de cómo él mismo había sido protegido por el Señor, el poderoso calor del arma de Ashwatthama. La gente también hacía mención del gran afecto que había entre los descendientes de Vishnu y los de Pritha, debido a la gran devoción que estos últimos tenían por el Señor Keshava. El rey, estando muy complacido con los cantores de esas glorias, abrió los ojos con gran satisfacción, movido por la magnanimidad. Tuvo el agrado de hacerles entrega de ropa y collares de mucho valor. Acá repiten, ¿no? ¿Verdad? Bueno, vamos a repetir todo entonces. A donde quiera que el rey iba, oía hablar continuamente de las glorias de sus grandes antepasados, que eran todos devotos del Señor, y también de los gloriosos actos del Señor Krishna. Él también oía hablar de cómo él mismo había sido protegido por el Señor del poderoso calor del arma de Ashwatthama. La gente también hacía mención del gran afecto que había entre los descendientes de Vishnu y los de Pritha, debido a la gran devoción que estos últimos tenían por el Señor Keshava. El rey, estando muy complacido con los cantores de esas glorias, abrió los ojos con gran satisfacción, movido por la magnanimidad. Tuvo el agrado de hacerle entregar tuvo el agrado de hacerles entrega de ropa y collares de mucho valor. Significado. Los reyes y grandes personalidades del Estado se los recibe con discursos de bienvenida. Ese es un sistema que data de tiempo inmemorial. Y como Maharaj Parikshit era uno de los emperadores más conocidos del mundo, en todas partes del mundo a donde llegaba de visita, se lo obsequió también con discursos de bienvenida. El tema de esos discursos de bienvenida era Krishna. Krishna significa Krishna y sus devotos eternos. Al igual que el rey significa que el rey y sus asociados íntimos. Krishna y sus devotos no pueden ser separados, y por ende glorificar al devoto significa glorificar al Señor, y viceversa. A Maharaj Parikshit no le hubiera agradado oír hablar de las glorias de antepasados suyos, tales como Maharaj Yudhishthira y Arjuna, de estos no haber estado relacionados con los actos del Señor Krishna. El Señor desciende principalmente para liberar a sus devotos, Paritanaya Sadhunam. A los devotos los glorifica la presencia del Señor, porque ellos no pueden vivir si
ni por un momento sin la presencia del Señor y sus diferentes energías. Para el devoto, el Señor está presente mediante sus actos y glorias, y por lo tanto Maharaj Pariksit sintió la presencia del Señor cuando éste se lo estaba glorificando por sus actos, especialmente por aquel mediante el cual salvó al rey en el vientre de su madre. Los devotos del Señor nunca están en peligro, pero en el mundo material, que está lleno de peligros a cada paso, a los devotos se los pone aparentemente en posiciones peligrosas, y cuando el Señor los salva, Él es glorificado. El Señor Krishna no habría sido glorificado como el expositor del Bhagavad Gita si devotos suyos tales como los Pandavas no hubieran estado en dificultades en el campo de batalla de Kurukshetra. Todos esos actos del Señor se mencionaron en los discursos de bienvenida, y Maharaj Pariksit, lleno de satisfacción, recompensó a aquellos que dieron los discursos. La diferencia que hay entre los discursos de bienvenida que se dan hoy en día y los de aquellos días es que antiguamente se le daban a una persona como Maharaj Pariksit, Los discursos de bienvenida estaban llenos de relatos de hechos y cifras reales, y aquellos que los presentaban eran recompensados debidamente. Mientras que en la actualidad el discurso de bienvenida no se presenta simple con declaraciones ciertas, sino para complacer al funcionario, y a menudo están llenos de mentiras y aduladoras. Y muy rara vez aquellos que dan esos discursos de bienvenida son recompensados por el pobre funcionario a quien se dirigen. Tattato pashinvana svapurvesha mahatmanam Bhagiyamanam cha yasha Krishna mahatmya suchakam Atmanam cha paritratam Ashvam tamno shatejasaha Sheham cha vishnipartanam Tesham bhaktim cha keshava Tebya parama santushta priti ujrim vitalochanaha mahadanani vasansi dadau daran mahamanaha. Bueno, vamos a leer el texto otra vez. A donde quiera que el rey iba, oía hablar continuamente de las glorias de sus grandes antepasados, que eran todos devotos del Señor, y también de los gloriosos actos del Señor Krishna. Él también oía hablar de cómo él mismo había sido protegido por el Señor, el poderoso calor del arma de Ashwatthama. La gente también hacía mención del gran afecto que había entre los descendientes de Vishnu y los de Prita, debido a la gran devoción que estos últimos tenían por el Señor Keshava. El rey, estando muy complacido con los cantores de esas glorias, abrió los ojos con gran satisfacción. Movido por la magnanimidad, tuvo el agrado de hacerles entrega de ropa y collares de mucho valor. Bueno, acá continuamos escuchando de Pariksit Maharaj. Om Maginati Minandasya Vinandana Shakyakaya Saksamitam Smashuravina Maha Sri Chaitanya Manovistam Stavitam Yena Bhutale Swayam Vipavadamayam Dadati Swavatam. Bueno, entonces estamos escuchando, como dije ya,
¿no? De las glorias de Parikshit Maharaj, ¿no? Como escuchamos acá, ¿no? Leímos en el texto, Parikshit Maharaj era el último descendiente de los Pandavas, de los grandes devotos del Señor, ¿no? Que Krishna había elegido como los emperadores, no solo reyes, emperadores del mundo. En Prabhupada decía, como mencioné ayer, ¿no? Prabhupada decía originalmente en la época védica solo existía una sola bandera. ¿No? Hoy hay muchos estados, muchas banderas y todo. Originalmente no. Bueno, y Krishna está muy preocupado, ¿no? Por el bien de la población. No solo de la población humana, sino de todos los seres vivientes en realidad, ¿no? Se menciona que los reyes no solo cuidaban las personas, sino que también cuidaban los animales. Y ayer escuchamos hasta las plantas, ¿no? Escuché una vez que Pablo decía, no, desde una cierta hora del día no se puede cortar las flores. ¿Sí? Porque Pablo decía, las flores están durmiendo en ese momento. O sea, ¿no? Los shastras nos dan mucha información inconcebible, ¿no? Más allá de nuestras limitaciones, nos recibes un conocimiento tan hermoso, tan completo. Bueno, entonces, ¿no? Parikshit Maharaj estaba viajando por su reino, ¿no? Y los reyes no viajaban para disfrutar, así nomás, sino que los reyes eran responsables para el bien de los demás, y especialmente para proteger a los indefensos. ¿No? Hay 5 grupos de personas que se consideran indefensos. Las mujeres, ¿no? Por lo menos en esa época, no sé. Bueno, las mujeres, bueno, en primer lugar en realidad se mencionan los brahmanas, ¿no? Lo más importante, la cabeza de la sociedad, ¿no? Así como la cabeza, ¿no? Cuando la cabeza sigue funcionando, aunque las demás partes del cuerpo no funcionen bien, ¿no? Mientras que la cabeza funciona bien, uno puede seguir viviendo, ¿no? Uno puede perder un brazo o 2 brazos inclusive, o las piernas también ya no funcionan, pero como inclusive a veces no funciona el sistema, puede ser digestión, ¿sí? ¿No? Digestivo, ¿no? Y nos ponen algo como artificial ahí, como esas mangueras que ponen, ¿no? Hace poco estuve en esa condición. Entonces, pero si el cerebro sigue funcionando, bueno, se puede seguir viviendo, ¿sí? Así que lo más importante es, ¿no? La cabeza del cuerpo social son los brahmanas. Los brahmanas. Después las vacas se mencionan en segundo lugar. Las vacas, nuestras madres, ¿no? Tenemos 5 madres. ¿O cuántas fueron? No recuerdo. 5 madres? 5 mothers we have or more? 7. 7. Yeah. Well, that's one place. A different number. Okay, yeah. So, y la vaca cumple con la función de madre, ¿no? Cuando la madre ya no da leche al niño, ¿no? Sigue la vaca. Y Pablo muchas veces decía que la leche es el alimento milagroso, ¿no? Dentro de la leche se encuentran tantas sustancias importantes, ¿no? Por ejemplo, los niños cuando nacen solo toman leche, ¿no? Y simplemente tomar la leche todo va creciendo, ¿no? Se van desarrollando. Y inclusive se mencionan grandes sabios que solo vivían de leche, ¿no? Por ejemplo, Shukadeva Goswami. Cuando Shukadeva Goswami nació, ¿no? Ya era grande, ¿no? En realidad se había negado a nacer, salir del cuerpo de su mamá, ¿no? Porque no quería enredarse en el plano material, ¿no? Entonces se negó a nacer. Había escuchado el Srimad Bhagavatam de su padre, y seguía en el cuerpo, se negaba a nacer, ¿no? Entonces el padre se me decía, pero hijo, nazca, salga, ¿no es cierto? Y no le hacía caso. Y como Krishna era, ¿cómo se dice? Contemporáneo, ¿cómo se dice? ¿No? Vivía al mismo tiempo, estaba presente. Vyasadeva le pidió a Krishna que le ayude, ¿no es cierto?
Entonces Krishna vino y empezó a hablarle, ¿no? A Shukadeva Goswami en el vientre. Y inmediatamente le hizo caso, ¿sí? ¿No? Porque era Krishna, ¿no es cierto? En realidad Paul menciona que no había hecho caso a su padre porque sabía que era un grijasta, que estaba enredado con la familia y todo esto, ¿no es cierto? No lo tomaba en serio, ¿no es cierto? Bueno, entonces cuando nació se dice que inmediatamente se levantó, se caminando. Ya tenía como 16 años. Y en una parte Paul menciona que cuando el joven, ¿no?, llega a los 16 años, manifiesta su máxima belleza, ¿no? Claro que hoy en día tenemos otros conceptos, ¿no es cierto? ¿No? Pero en eso, ¿no? Y tenía pelo, ¿qué es eso, no? Pelo. Tenía el mismo color como Krishna, así oscuro, ¿no es cierto? ¿No? Y se fue caminando, ¿no? Y el padre lo llamó, pero hijo, venga, vuelva a casa, ¿qué estás haciendo? ¿No es cierto? ¿No? Y el hijo seguía caminando. Y se dice, lo único que volvió era el eco. Y de esa manera salió caminando en busca de alguien para entregarle el Srimad Bhagavatam, que había escuchado dentro del vientre, ¿no es cierto? Entonces, ¿no?, era muy difícil encontrar personas que estaban suficientemente interesadas en ese mensaje tan especial. Y se dice que, ¿no?, siempre, ¿no?, una vez al día se acercaba a los grijastas, ¿no? En esa época los grijastas, ¿no?, tenían sus propias tierras, producían todo lo que necesitaban, era como autosuficiente, ¿cómo? Autosuficiente, ¿no? Y los que les sobraba, ¿sí? ¿No? Había como un trueque, ¿no? Trueque, ¿no? Cambiaban por algo que el otro que hasta producía que no tenían. Así, ¿no? Bueno, entonces Shukadeva Goswami siempre solo me venía para pedir un poco de leche, ¿no? Eso era su alimento, ¿no? Y de esa manera seguía buscando. Y después de un tiempo, cuando, ¿no?, se cuenta en el Srimad Bhagavatam, estaba rodeado por niños que se burlaban de él porque pensaban era loco, estaba desnudo, ¿no es cierto? Y bueno, era rarísimo, ¿no?, para gente común. Y se burlaban, ¿no? Y bueno, de esa manera, Krishna lo guió a un lugar muy, muy especial, ¿no?, en donde se encontraba Parikshit, el mismo Parikshit que está mencionado acá, ¿no? No te apoyes en las vyasas, ¿no? Eso es para la comodidad de Srila Prabhupada, no para ti. Hare Krishna. Bueno, entonces seguía viajando. Y Parikshit Maharaj había sido maldecido por Shringi, ¿no?, por hijo de un brahmana, a encontrarse con la muerte dentro de 7 días. ¿No? Esa fue también una historia, ¿no? Él había estado viajando. Prabhupada explica en muchas partes, los kshatriyas, ¿no?, a veces tenían que luchar también. Y para prepararse para luchar salían al bosque, ¿no?, y enfrentaban tigres y animales así violentos, ¿no?, peligrosos, ¿no? Mismo escuché que el rey de Jaipur, ¿no?, Jaipur, más al norte de Vrindavan. ¿Fuiste una vez ahí? No. Jaipur es una ciudad muy hermosa. Es una ciudad rosa, ¿sí? Todas las casas son rosas, ¿sí? Rosas, ¿no? Sí. Y en el centro de la ciudad se encuentra un templo, ¿no? Sri Govindaji, ¿no? Fueron las deidades Rupa Goswami que se llevaron a Jaipur, ¿no?, porque los musulmanes habían atacado Vrindavan y empezaron con la idea de destruir las deidades y romper los templos y tal. Entonces llevaron también Govindaji, Radha Govindaji, le llevaron a Jaipur. Bueno, entonces, ¿no?, Parikshit Maharaj había sido maldecido, ¿no? La historia fue que él, ¿no?, había ido al bosque para matar, para entrenarse, así decir, ¿no? Y en un momento ya muy cansado, ¿no?, y buscaba, ¿no?, agua, y se volvió una choza, ¿cómo es choza? ¿No? Una choza, así, a donde vivía un sabio, ¿no? Y cuando se acercó, ¿no?, con la idea de que le diera un poco de agua, ¿no?, entró en la choza y vio que el sabio estaba en profunda meditación, ¿no? Y estaba un poco, ¿cómo es? Pues, no sé, como descontento, ¿cómo es? ¿No?
que no le daba atención, ¿no es cierto? Como era el rey, ¿no es cierto? La persona más importante del reino, ¿no? A quien se le correspondía dar todo el respeto posible, ¿no es cierto? Y como el sabio no le dio atención, se enojó, ¿no es cierto? Agarró, encontró una serpiente muerta ahí, la agarró, se la puso como guirnalda en el cuello, el sabio, ¿no? Enojado como estaba, y se fue. Y Shringi, el pequeño hijo, ¿no? Del sabio, ¿no? Bueno, en esa época los brahmanas también tenían como poderes místicos, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Poderes místicos. Entonces Shringi se dio cuenta, ¿no? De una forma u otra se dio cuenta, se ha cometido una ofensa contra mis padres, ¿no es cierto? Y fue a la orilla del río, ¿no? Agarró su cordón brahmínico, tocó el agua y lo maldijo al rey, ¿no es cierto? De tener que morirse en los 7 días, ¿no es cierto? Y cuando llegó la noticia a Parikshit Maharaj, es interesante ese punto, ¿no? No lo vio como algo mal, sino que se sentía bendecido, porque él estaba seguro que ahora en 7 días va a tener que dejar su cuerpo. No, nadie de nosotros tiene ninguna seguridad acerca de esto, ¿no? La muerte puede aparecer en cualquier momento. Salimos del templo y vino un coche así, ¿no? Y ¡pah! Estamos, ¿no? O cualquier cosa, y ahora llovió, ¿qué pasa? No, como si no sé cómo, ¿no? ¿Va? Sí, venimos y ¡pah! Pegamos la cabeza y chao, ¿no es cierto? Así que eso puede pasar en cualquier momento, ¿no es cierto? O se cae una de esas, ¿cómo es eso? En el techo, ¿cómo es esto? Una teja se cae y justo ¡pah! ¿No es cierto? Nos toca, ¿no? La teja, ¿sí? ¿No? ¿No? Entonces Parikshit se sentía muy agradecido. Wow, estoy seguro que en 7 días voy a salir del cuerpo, ¿no? Entonces, como una gran personalidad, muy inteligente, ¿no es cierto? ¿No? Y inmediatamente pensaba cómo prepararse, ¿no? ¿Qué hacer ahora? Y renunció todo, aunque era el rey, como dije, emperador, ¿no? O sea, con increíble poder y tenía cualquier opulencia, ¿no? O sea, tenía una muy hermosa esposa también, hijos, ¿no? Pero inmediatamente abandonó todo, porque cuando viene la muerte, todos los demás pierden importancia, ¿sí? Entonces vi una publicidad una vez en Miami, en el aeropuerto. Era una publicidad para cierta cosa, un medicamento para una enfermedad muy, muy especial, ¿no? Entonces había un niño sentado ahí, ¿no? Con manguera saliendo ahí, no sé qué más, y un montón de cosas. Entonces decía debajo, ¿no? Del niño decía, ¿no? ¿cómo es? ¿No? No sé cómo expresarme bien, pero considerando la muerte, ¿sí, señor? Él decía, todo lo demás pierde importancia, ¿sí, señor? ¿No? Cuando uno tiene que abandonar el cuerpo, todo pierde importancia, ¿no? Entonces, lo mismo le pasó a Parikshit, ¿no? Se retiró, se fue a la orilla de Yamuna, o Ganges. Pablo decía a veces que Ganges y Yamuna parten lo mismo, porque con la Yamuna, cosa fluye, ¿no? También, ¿no? En Ganges. Bueno. Entonces, y se quedó ahí, y la noticia, ¿no? De esa decisión de Parikshit Maharaj, y mírame, se difundió por todas las partes, ¿no? Y vinieron grandes personalidades para observar ese momento tan importante, cómo él iba a enfrentar la muerte, ¿no es cierto? ¿No? Dando el ejemplo, así decir, ¿no? Sí. Querían ser testigos de ese momento. Inclusive se cuenta, vinieron grandes personalidades, hasta Shiva apareció, ¿no? Y otras grandes personalidades. Y inclusive Parikshit Maharaj empezó a hacerles preguntas, pero no se quedó satisfecho con las respuestas, ¿no? Y después de un tiempo, de repente, ¿no? Observaron que se estaba acercando una gran personalidad, Mahajan, ¿no? Como eran sabios, muy bien educados, ¿no es cierto? Cuando los vieron, Shukadeva Goswami acercarse, inmediatamente detectaron que era una gran personalidad, Mahajan, ¿no?
hay ciertos síntomas que tienen, ¿no?, esas grandes personalidades, ¿no? Por ejemplo, que las manos le llegan hasta las rodillas, tienen hoja de loto, tienen ciertos, ¿cómo se? No sé cómo se. ¿Ah? Ya, líneas en el cuello. ¿Ah? Sí, no, bueno, ciertos síntomas. Y no, en base a esto, todos los sabios se levantaron con mucho respeto, ¿no es cierto? ¿No? Y esperaron ¿no? Y Parishar se cuenta, Parishar le ofreció un asiento elevado, no sé cuándo lo sacó, ¿no? Pero igual, ¿no? Le ofreció un asiento elevado. Y le dio la bienvenida, así como acá, ¿no? La bienvenida, sí, ¿no? Cuando se recibe una gran personalidad, no se debe recibir con mucho respeto, con pranams, con reverencias, con oraciones selectas, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Y de la misma forma, ¿no? Eso, Bhakti lo recibió así, a su maestro espiritual. Y, ¿no? Y bueno, después le hizo una pregunta muy importante. Le dijo, ¿cuál es el deber de una persona que se está por morir? ¿Qué es lo que debe escuchar? ¿Qué es lo que debe glorificar? ¿Qué es lo que debe adorar? Y no recuerdo los otros puntos. Pero eso, ¿no? Eso le preguntó. Y cuando Shukadeva Goswami escuchó esa pregunta, ¿no es cierto? No estaba súper contento, ¿no? Extático, ¿no es cierto? Y empezó a glorificar la pregunta, ¿no es cierto? ¿No? Porque era lo que había buscado en todas partes, ¿no? O sea, ya cuando una persona, ¿no?, comienza a hacer preguntas importantes, ¿no? A veces, por ejemplo, hay gente que viene, ¿no?, capaz por primera vez, ¿no es cierto? Y se sientan ahí en la audiencia, ¿no?, en el grupo, ¿sí? Y hace una pregunta, ¿no? Y uno se asombra. Y normalmente Pablo glorificaba las preguntas cuando hacen, y decía, qué buena pregunta, ¿no es cierto? De la persona que, ¿no? Entonces él decía, no, en realidad las personas no se hacen eso, sino que pasan la noche durmiendo, de día trabajando duro para conseguir plata, y duermen durante la noche y gratifican los sentidos y todo esto, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Y gastan lo que han ganado, ¿sí? Con tantas cosas inútiles, tantas anartas, ¿no es cierto? Eso. Entonces, cuando después de la codificación que hizo esa pregunta, ¿no?, le dio una respuesta. Dijo, sí, la persona que se está dejando el cuerpo, está por morir, debe escuchar, glorificar, adorar a la suprema personalidad de Dios. Hare Krishna. ¿No? Una pregunta importante, ¿no?, y una respuesta importante. Pero para esto se requiere de dos personas cualificadas, ¿no es cierto? ¿No? Normalmente cuando la gente hace preguntas, ¿no?, y muchas veces preguntan cosas completamente externas, ¿no es cierto? Han escuchado tú la conferencia de la filosofía y después preguntan, ¿y dónde consigue la plata ustedes? ¿No? ¿No? ¿O por qué se pintan la nariz? Cosas, ¿no? ¿No? Así que no se requiere solo de cualificación para dar buenas respuestas, sino que también hacer buenas preguntas, ¿no? Sí, eso, ¿no? Y Shukadeva Goswami no empezó a especular, que dijo, puede ser que quizás pienso que, ¿no?, sino que dio la respuesta como la había escuchado, ¿no?, por su sección discipular, ¿no?, de parte de su padre. ¿Sí? Eso, ¿no? Entonces, ¿no?, parece más, no, que estaba muy, muy inspirado por la respuesta, se quedó ahí. Y por 7 días, ¿no?, y 7 noches estaban hablando. Prabhupada Maharaj hacía preguntas, Shukadeva Goswami daba respuestas. Y en esa condición, absorto en Shravanam, Kirtanam, Vishnu o Krishna, se olvidaron completamente del tiempo, de comer o no sé qué, ¿no?, de todas las necesidades, ¿no?, se encontraban completamente en la plataforma trascendental. ¿Sí? ¿No? Y todo el mundo estaba ahí, como dije, grandes personalidades estaban escuchando, ansiosos de escuchar esas preguntas y respuestas, ¿no es cierto? ¿No? Y al final, ¿no?, cuando llegó el fin,
Hay un texto de Sanatana Goswami, ¿no? De Bhagavatamrita, ¿no es cierto? Bhagavatamrita, ¿no? Y se cuenta ahí que esta conversación, bueno, eso lo había contado Parikshit Maharaj a su mamá, ¿no? Porque cuando él había escuchado todo eso de Sukadeva Goswami, la mamá de no sé, apareció ahí y también quería saber qué es lo que hablaron, ¿no es cierto? ¿No? Y de esa manera, en el último momento, ¿no? Sucedió esto. Y como él iba a ser mordido por una serpiente, iba a encontrar la muerte por la mordedura de una serpiente, ¿no? Entonces todo el mundo hicieron cadena, ¿no? Para, por ejemplo, que no se acerquen una serpiente. Y le dieron un vaso de agua, ¿no es cierto? Sí. Pero dentro del vaso de agua se encuentra una serpiente chiquitita, ¿no es cierto? Y esa serpiente comenzó a crecer cada vez más grande. ¡Oh! Le salía fuego a la cosa de la boca, ¿no es cierto? Y no murió. Sí. Así que en realidad es un ejemplo, un buen ejemplo, ¿no? de como mencioné al comienzo, que los brahmanas estaban equipados con poderes místicos en base a sus austeridades, ¿no es cierto? ¿No? Al estar completamente fijos en esa moralidad, ¿no sé, de bondad, bueno, más allá inclusive. Entonces cuando los brahmanas maldecían algo, eso se cumplía. Y mismo cuando daban bendiciones, también se cumplía, ¿no? Hoy en día, bueno, ¿no? Estamos viviendo la era de Kali Yuga y todo se ha disminuido, ¿sí? Disminuido, ¿no? La vida es mucho más corta. Sí, para llenar el payo ya sabía calamas niña manda su manda matayo manda pablo pablo, ¿no? Es una predicción de las cualidades que se van a manifestar en esa de Cali, ¿no? Lo primero que se dice ahí es la vida se vuelve cada vez más corta, ¿sí? Más corta. Después somos, ¿cómo se dice? Conflictivos, ¿no? En español, pendencieros, ¿no? Pendencieros, ¿no? Hay cualquier problema todo el tiempo, ¿no? Sí, ¿no? Todo el tiempo estamos solucionando algún problema, ¿no? ¿No? Pusimos esos cojines, ¿no? Por ejemplo, para estar cómodos, ¿no es cierto? Algunos tienen que sentar más elevados atrás porque tienen problemas con las rodillas, no sé, ¿no? Este tiene que sentarse en la silla, inclusive, no sé, ¿no? Tiene que usar anteojos para ver, ¿no es cierto? Tiene que hacer noticias, ¿no? Porque la memoria está, también está perdiendo cada vez más, ¿no es cierto? Bueno, entonces hay tiempo. La vida se vuelve más corta, pendencieros, somos conflictivos, ¿no? Mismo entre devotos, ¿no? Como somos caliyugueros, ¿sí? ¿No? Caliyugueros. Mismo cuando venimos al templo, estamos colmados con esas cualidades. Y al grado que vamos purificándonos, vamos avanzando, ¿no? Esas malas cualidades desaparecen y son reemplazadas, ¿sí? Por todas las buenas cualidades, ¿no? Bueno, entonces esto, ¿no? Después se dice, somos desafortunados, muy desafortunados, no como antes, ¿no? La gente antes era más piadosa y naturalmente tenían todo para cosas, toda necesidad y se manifiesta cosas, pues no sé cómo se todo lo que se necesita para vivir se manifestaba en forma natural, ¿no? Hoy en día hay tantos problemas sociales, ¿no? Tanta gente que, ¿no? Tiene que ir al semáforo para pedir limosnas y todo eso, ¿sí? Cariño, ¿sí? Y bueno, y después ese, y por encima de todo eso, oye, estamos mal guiados también, ¿no? Se menciona mal guiados, ¿no? Tan pronto que uno pide consejo, ayuda, ¿no? No engañan. Por ejemplo, uno hoy en día es muy común que las personas que están en búsqueda, ¿no? De autorrealizarse o cosas de conciencia de Dios, son engañados también, ¿no? Y tantos falsos, ¿cómo se dice? Maestros y así llamados guías espirituales, es muy común eso, ¿no? Muy común.
¿no? Eso, por ejemplo, lo vemos, ¿no? Cuando Pablo vino a Occidente, de repente pasó algo muy diferente, ¿no es cierto? ¿No? Que, bueno, en esa época éramos todos jóvenes, ¿no es cierto? ¿No? ¿No? Adictos a las drogas y cualquier cosa, cualquier actividad pecaminosa. Al simplemente asociarnos con Srila Prabhupada, escuchar a Srila Prabhupada más que nada, ¿no? Prabhupada no produjo como un cambio de corazón, ¿sí? No sé cómo decirlo, cambio de corazón, ¿no? De repente pudimos seguir los 4 principios, podíamos dedicarnos a una vida austera, ¿no es cierto? Aunque estábamos acostumbrados a toda clase de gratificación de los sentidos. De repente estamos satisfechos al dormir en el piso, ¿sí? ¿No? En el comienzo los templos no tenían ni muebles para sentar, cosas para, ¿no? Claro, en el transcurso del tiempo los devotos se vuelven cada vez más grandes y necesitan sillas, ¿no? Pero en esta época Pablo era la única persona mayor en el movimiento, ¿no? Yo mencioné eso el otro día, una vez le hice una entrevista a la Pablo. ¿Por qué todos sus jóvenes, no, sus discípulos son todos jóvenes? Y Pablo dijo algo interesante, dijo, porque son más inteligentes. ¿No? Y Pablo nos daba ese dicho, el perro viejo no aprende trucos nuevos, ¿no? Hare Krishna, disculpen. Pero eso dijo Pablo, no sé. Entonces, ¿no? ¿no? Esas son las cualidades que se predicen para el Kali. Bueno, entonces voy al tema, ¿no? El rey, el Parishit Maharaj, se menciona mismo en el primer canto, en relación a, ¿no?, los pasatiempos del Parishit Maharaj, ¿no? Que él viajaba por el reino para ver que todas las personas necesitan protección, también protegidas. Y no solo eso, sino que todas las personas están situadas en su swadharma, ¿no? Swadharma. ¿No? Tenemos ciertas naturalezas y tendencias de actuar, cosas ¿no? Hacia de acuerdo Varnashrama Dharma, ¿no? Que las personas con las cualidades Shudras ocupaban funciones de Shudra, Vaishyas, Kshatriyas y Brahmanas, ¿no es cierto? ¿No? Por ejemplo, el ejemplo que escuchamos ayer, ¿no? Que el Parishit estaba viajando por el reino, se encuentra un Shudra vestido como rey. Y estaba golpeando una vaca y un toro. ¿No? Una cosa completamente, incompatible, completamente incompatible, ¿no? Y al ver esto, que el Shura está ocupando una función de Kshatriya, inmediatamente estaba dispuesto a castigarlo, ¿no? Como había atacado una vaca y un toro, la condena correspondiente es, ¿no es cierto? ¿No? Sí, eso. ¿No? Es un punto interesante también, ¿no? En el ámbito, ¿no?, social védico, cuando alguien robaba, inclusive le cortaban la mano, ¿no? Cortaban la mano, ¿no? Hoy en día se dicen, qué cruel, qué pesado, ¿no? Dictadores, neonazis, ¿no? ¿No? Pero al saber esto, que se iba a cortar la mano si roba, había muchos menos ladrones, ¿no es cierto? Y mismo, ¿no?, al matar a alguien, uno le correspondía ser matado mismo, colgado mismo, ¿sí? Y de esa manera todo el mundo sabía, si yo mato a alguien, me corresponde eso. Y nadie, ¿no?, se pensaba muy bien antes de, ¿no?, hacer algo así, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? Hoy en día es muy diferente, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque en realidad son todos pícaros, ¿sí, señor? Son pícaros. Pícaros protegen los pícaros, ¿sí? ¿No? Uno hoy en día roba y por unos meses está ahí, ¿no es cierto? Y sale nuevo. Inclusive aprende cómo robar mejor al estar con otros ladrones en la cárcel, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso, sí. Bueno, entonces, ¿no? Veía esto, ¿no? Y eso fue, ¿no? Esa fue la orden divina, las leyes del Señor, ¿no? Chaturmanya Maya Shristam Guna Karma Vibhagasha, ¿no? Krishna dice, yo he creado ese sistema, ¿sí?, de los varnas, ¿no? Es una ley divina, ¿no? Y es una base para progresar, para ir progresando gradualmente.
¿no? En realidad ese sistema no era un sistema de represión, como dicen hoy en día, ¿no es cierto? Sino que un sistema para la purificación, para avanzar, ¿no es cierto? ¿No? Los Shuras adaptaban la posición de sirvientes, ¿no? Y bueno, y se les daba todo lo que necesitaban. Una vez Pava mencionó una cosa interesante. Pava dijo, a los Shuras nunca hay que darles dinero, ¿sí? Porque lo usan solo para actividad pecaminosa, ¿no? Bueno, y ¿no? Después los Vaishyas, los comerciantes, no se les permitía hacer negocios con cosas así, como pecaminosas, o contaminantes, ¿no? Sino que, bueno, y en realidad los Vaishyas eran los únicos, ¿no? Eran los que mantenían todo el resto de la sociedad, ¿sí? Por su, ¿cómo se su, por su economía o su dinero, ¿sí? ¿No? Ellos daban donaciones a los brahmanos, ¿no? Protegían, ¿no? los Shudras, ¿no? Mismo daban, y pagaban sus impuestos al gobierno, al rey, ¿no es cierto? ¿No? Y mismo ahí también hay un punto importante, que los reyes no usaban el dinero solo para la gratificación de los sentidos, sino que se esperaba que usaban los impuestos y todo eso, ¿no? Para su función como kshatriya, como protector de los demás, ¿no? Bueno, entonces esto tiene todo su orden, ¿no? En realidad todo eso es, ¿no? Como Krishna dice, Chaturvaya Maya Sistam Guna Karma Vibhavasha, ¿no? Él es el creador de ese sistema social, ¿no? Y como mencionamos ya, ¿no? Los Shuras servían y estaban satisfechos, estaban protegidos, se les daba todo lo que necesitaban, ¿no? Y es una cosa muy linda cuando uno viaja por la India. Bueno, no tanto en las ciudades, están muy degradadas así, porque han copiado el occidente, los estándares occidentes están muy presentes ahí también ahora, ¿no? Pero cuando uno va más a las cosas fuera de las ciudades, todavía hay mucha tradición, ¿sí? Mucha cultura, ¿no? Por ejemplo, nosotros, bueno, a veces cuando viajamos por la India, ¿no? Los grihastas de la congregación, ¿sí? ¿No? Congregación, nos invitan, ¿no? Sannyasis siempre los invitan, ¿no? Con la esperanza que se santifica su hogar, ¿no es cierto? Al servir los sannyasis o los devotos. Entonces, ¿no? Muchas veces hemos visto que en las casas de esos grihastas hay sirvientes, ¿no? Todos los hindúes tienen sus sirvientes, ¿no? Que manejan el coche, que hacen todo lo demás. Interesante es que en muchos lugares ocupan solo brahmanas para cocinar. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿no? Y esos Shudras son entrenados, preparados tal, que no sobrepasan ¿cómo es eso? Hay como una, no sé cómo se, hoy en día es línea roja, ¿cómo es, no? Sí, ¿no? Se mantienen ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Y no sobrepasan ¿cómo es eso? Su límite, no sé. ¿No? Inclusive he escuchado que ¿no? Cuando los sirvientes son realmente sirvientes, tal como les corresponde, lo protegen también a sus amos, ¿no? Hasta el fin de la vida, ¿sí? ¿No? ¿No? Y son, ¿cómo se son de confianza, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Los confían. ¿No? Bueno, entonces los Shudras, ¿no? Los Vaishyas, ¿no? Tienen, Bhagavad Gita dice, Krishi Gorakshavaniyam, ¿no? Las ocupaciones de los Vaishyas son Krishi, arar y producir alimentos, Goraksha, ¿no? Goraksha significa la protección de las vacas, ¿no? Trigi Goraksha Vaniyam es comercio, ¿no? O sea, cambiar cosas, ¿no? Sí, sí. Esos son los Vaishyas. Después los Kshatriyas, ¿no? Una de las cualidades de los Kshatriyas es que son valientes, ¿sí? ¿Valientes? ¿No? Si hay un problema, ¡ahí estamos!, ¿no es cierto? ¿No? Están siempre buscando, ¿no? Una buena oportunidad para pelear, ¿no es cierto? ¿No? No es que, no, recuerdo una vez, hace muchos años, tuvimos un problema
en Hamburgo, en Alemania. Y fue Jan Masterly, ¿no? Y había un devoto había ido por el subte, ¿sí? Para ir al templo, ¿no? Y en esa época había muchos rockers en los, ¿cómo se llama? Esos lugares. Rockers, los chicos que se visten en cuero negro, con las motos, ¿no? Y ¿cómo es el corte? Como Elvis Presley, ¿no? Y así, ¿no? Insulta a todo el mundo, ¿no? Entonces el devoto pasó por ahí, ¿no? Y lo corrieron, ¿sí? ¿No? Corrieron tras él para darle algo, ¿no es cierto? Entonces llegó al templo, ¿no? Y justo el momento que llegó al templo, bueno, se escapó, ¿no? Y quedaron las rocas afuera, ¿no es cierto? ¿No? Y nosotros sabíamos por experiencia, Señor, estos van a volver, ¿no es cierto? Y estábamos terminando la fiesta de Jan Masterly y sabíamos, ¿no? Porque bueno, en esa ciudad se conoce eso, ¿no? Entonces, después que terminamos la fiesta, todos los amamos, ¿sí? ¿No? Amamos. Porque sabíamos que iban a volver, ¿no? Y bueno, y llegó el momento, ya estaba oscuro todo el tiempo, ¿no? De repente, ¡pah! Alguien tiró una piedra por la ventana, ¿no es cierto? Y comenzó el lío, ¿no? Sí. Y bueno, bueno, nos defendimos muy bien, ¿no es cierto? Algunos se quedaron en el pasto. Y llamamos a la policía, pero el policía vino más tarde, es la costumbre ahí, porque mismo temen los rocas, ¿no es cierto? Y sí, en los diarios salió la secta del Paz, como dice, hizo los rocas huir, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Y en la calle, cuando salimos a Hainam, ¿no? En esa época no había libros, muchos libros todavía, ¿no? La gente nos saludaba, ¿no es cierto? Sí. Bueno, eso más, bueno, ¿por qué dije eso? Porque en realidad los kshatriyas no tienen esa naturaleza, no se corren, se enfrentan con las dificultades, ¿no es cierto? Y les encanta, ¿no es cierto? Que, wow, un desafío, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso. ¿No? Inclusive dice cuando los kshatriyas no encuentran la muerte al cumplir con su deber, como cuando están pues, peleando en la batalla, en el campo de batalla, ¿no es cierto? Cuando cumplen con su deber, defendiendo los principios religiosos, ¿no? Esto no se van elevando, planetas celestiales. ¿Sí? ¿Sí? Y un kshatriya nunca mata a nadie que le pone la espalda, ¿sí? No, solo de adelante. ¿No? Sí. Bueno, no sé por qué conté esa historia ahora, pero... Sí, ¿no? Bueno, Vaishya, Kshatriyas, los Kshatriyas, ¿no? Y los Kshatriyas tienen el deber de protegerlos en defensa, como ya dije. Las vacas, los brahmanas, las mujeres, los niños, los ancianos. ¿Sí? He mencionado que a veces cuando uno viaja, ¿no? Por acá, ¿no? Y estamos en coches parados en los semáforos, a veces se ven que niños y personas ancianas, ¿no sé, están mendigando, ¿no sé? Y es síntoma de mal gobierno, ¿no? En realidad esos grupos no deben estar en esa condición, deben ser protegidos por el gobierno, por el rey. ¿Eh? ¿No? Los niños tienden a degradarse con malos ejemplos, deben ser bien protegidos, bien educados, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, ¿no? Todo el mundo tiene ese problema que los niños, ¿no? Delincuencias, ¿sí? ¿No? Cada vez se vuelven más jóvenes, ¿sí? Más jóvenes. Es porque son vanashankas, ¿no? Vanashankas, en realidad. ¿No? Ese fue un argumento que dio ayuda, ¿no? Que no quería pelear ¿no? Matando a los kshatriyas. Porque decía, si yo mato a esos kshatriyas, las esposas van a estar indefensas, improtegidas. Y como resultado ellos van a nacer muchos niños indeseados. Y esos niños indeseados van a destruir la fibra, cosas, de la sociedad. ¿Sí? Ahí.
Bueno, y los brahmanas, ¿no? Tienen una función muy importante, ¿no? En realidad son 6 actividades de los brahmanas: estudiar, enseñar, ¿no? Hacer sacrificios, ¿no? Cosas, sacrificios, bueno, para el bien de los demás, ¿no? Y tienen derecho a aceptar, ¿cómo se dice? Donaciones, ¿no? Y también dar donaciones, ¿no? Es como, ¿no? Cuando reciben más de lo que necesitan, ¿no? No nos guardan en el banco, nos dejan donde hay más cosas, cuando cosas, sí, ¿no? Sino que lo usan ¿no? para el bien de los demás, ¿no? Distribuendo pasar, ¿no? Literatura, esa es la función de los brahmanes, ¿no? ¿No? Mismo como Paul vino, ¿no? Que enfatizaba para tanto: la distribución del libro y la distribución del pasar. Desde el comienzo Paul distribuye el pasar, ¿no? Así como se menciona el Lilamrita, ¿no? Comienza, ¿no? Paul no tenía medios todavía ¿no? Para hacer grandes cosas, ¿no? A veces vieron los jóvenes, agarraban una manzana, la cortaban en muchos pedazos, ¿no? Se tiraba una, ¿no? Y lo demás lo daban, ¿no? a los chicos. Después descubrieron, ¿no? Bueno, después comenzaron a venir a visitar Srila Prabhupada a mediodía, porque descubrieron que era algo muy rico que Prabhupada cocinaba, ¿no? Pero Prabhupada siempre enfatizaba la distribución del prasad. O sea, prasad, no solo comida, ¿no? Así que, ¿no? Debemos ser muy serios con respecto, ¿no? a la producción de prasad. Debe estar bien preparado, con buena conciencia, ofrecido con devoción, ¿sí? Y servido, no solo, no preparado de esa forma, sino que también, ¿cómo se dice? Servido con kindness, ¿cómo se dice? Amablemente, sí. No así, no. Sí, ¿no? Entonces Pablo también a veces decía que él esperaba que ese movimiento produjera esos hombres de primera categoría, ¿sí? Brahmanes, ¿sí? Por lo menos brahmanes, ¿sí? ¿No? Trabajando para el bien de los demás, ¿sí? ¿No? Dice, ¿no? El otro día estamos hablando al frente de un grupo de hindúes, en ese programa de hindúes que tienen acá, ¿no? Y leí un verso de Chaitanya Charitamrita, donde dice: cuando uno nace en Bharatavarsha, ¿no? en la India, uno debe aprovecharse de hacer que la vida se vuelva perfecta, ¿sí, ¿no? Y ayudar a los demás, ¿no? También difundir, ¿no? Ese conocimiento, esa gran ciencia, como Pablo a veces decía. No debemos estar solo satisfechos de saber nosotros mismos, sino debemos ¿no? sentir esa necesidad de darle eso a los demás. Eso es en realidad la verdadera caridad de valor, ¿cómo se llama? Sí. ¿No? Así que esto, ¿no? Los brahmanas están colmados con esas hermosas cualidades. Astikyam, ¿no? Una cualidad que me llama la atención en el momento. Astikyam en realidad significa religioso, ¿no? Son religiosos, ¿no? O sea, una de las cualidades de una persona culta. La primera categoría debe ser religioso. Debe tener un concepto de Dios. No saber de Dios, no, en realidad es una falta de educación, es una cosa, algo que falta en la educación. ¿No? Porque Dios es un hecho, ¿no? Pero como la gente no entiende, o no les enseña apropiadamente, ¿no? Tal como, ¿no? como Krishna en el Bhagavad Gita nos está explicando, ¿no? Entonces, falta algo en la educación, lo más importante es la educación, ¿no? Y es deber, ¿no? de los gobiernos o del rey, ¿no? de asegurar que todo el mundo tenga esa oportunidad de entenderlo a Dios, ¿no? Porque si no, como escuchamos el otro día,
¿no? Sin conciencia de Krishna, sin aprender a hacer algo para Dios, uno está solo perdiendo su tiempo. Todas las actividades son inútiles, ¿no? Lo único de valor es esto, que entendemos, ¿no? Que Dios, nosotros entendemos, bueno, quiénes somos, que es Dios, y lo más confidencial aún, ¿cuál es la relación que la entidad viviente o la alma espiritual tiene con el alma suprema? Lo que es servicio devocional. De esa manera, no dices el rey del conocimiento, Raja Vidya, como dice Krishna en el Bhagavad Gita. Y eso es lo que Pablo nos entregó. Bueno, no quiero, ya es la hora, no sé cómo para terminar. ¿Hasta qué hora era? 8:30, yo me pasé solo 2 minutos. Quizás alguna pregunta. Sí. Ese es Raja Veda Vidya, pero de Buenos Aires. Es un discípulo mío ya de muchos años. Sí, Veda Vidya. Esa relación que tiene la entidad viviente con Krishna, esa es la que se define como Prayoyana o es Avideya. ¿Cómo? ¿Avideya o Prayoyana? ¿Sabes que ahora en el momento no sé? Y porque estaba escuchando que para poder entender esa relación con Dios, es muy importante que leamos, que estudiemos el Srimad Bhagavatam. Avideya Prayojana. Me olvidé el significado de esa palabra. Dame la traducción. De Avideya. I don't remember the meaning of these two words. Huh? Ahí está. Sambandha, Avideya, Prayojana. Ahí está. Yeah. Sambandha. ¿No? Sambandha significa relaciones, cómo está relacionado todo, ¿no? En la última instancia, cómo está relacionado todo con Krishna. ¿Sí? ¿No? O sea, la base, ¿no? Como Krishna dice en Bhagavad Gita, nos explica, ¿no? En el segundo capítulo se menciona mucho del alma espiritual, las cualidades del alma espiritual, ¿no? Y a lo largo del Bhagavad Gita se explica que tenemos una relación eterna con Krishna, ¿no? Eso es como, ¿no? Sambandha. Avideya es como el aprendizaje, ¿cómo se llama? Aprendizaje, cómo ponerlo en la práctica, ¿sí? ¿No? Y Prayojana, bueno, es que uno ya, ¿cómo se llama? Está relacionado con Krishna, ¿no? Ha logrado el resultado, ¿cómo se llama? La meta, ¿no? La meta, ¿cómo se llama? La máxima perfección. Sambandha, Avideya, Sambandha, Avideya, Prayojana. En realidad, Srila Prabhupada explicaba también que eso es en realidad lo que es verdadera ciencia, ¿no? Que se hace una declaración, ¿no? De cosas son tal y tal, uno da el proceso para confirmarlo, ¿sí? ¿No? ¿No? Y uno produce el resultado. Nuestra científica, ciencia hoy en día, no es verdadera ciencia, ¿no? Sino que hacen declaraciones, por ejemplo, como la vida pone la materia, ¿no? Nunca han comprobado esa teoría, jamás, nunca, ninguna instancia, ¿sí? Y no han, o sea, en otras palabras, no han producido un resultado, Prayojana, ¿sí? Pero es como, ¿no? Como son ateos y no tienen ningún concepto de Dios, son ignorantes, están cubiertos por la moneda de la ignorancia. Es como no llegan a ningún lado con eso. Y por eso, renuevan, ¿sí? ¿No? Sus teorías cada tanto, ¿no? Si tiene, ¿no? Y dicen que no están progresando, no sé, progresando, pero ¿qué progresa? ¿No? Al mismo tiempo el mundo está volviendo cada vez más, están arruinando a todo el mundo prácticamente, la ciencia moderna, ¿sí? Porque no son brahmanas, sino que son
son personas que dependen del suelo. ¿Cómo es el suelo? Los brahmanas daban conocimiento sin poner la condición que les pagan, ¿sí? ¿No? Hay brahmanas, ¿no? Científicos deben ser brahmanas, ¿no? Todos nuestros científicos hoy dependen de sueldos, ¿no? Y los que les dan el sueldo solo usan los científicos para comprobar sus teorías, su ateísmo. ¿Sí? Sí. Los verdaderos científicos son personas que, bueno, en realidad son independientes del pago. Por eso Prabhupada daba tanta importancia a nuestro BI, ¿no? Bhaktivedanta Institute. ¿No? Cuando venía, en esa época, cuando venía un devoto que tenía como formación académica, algo así, o científica, Prabhupada lo invitaba a comprobar, ¿no? Usa la ciencia para comprobar la existencia del Señor. ¿No? Y el hecho de que la materia no produce vida, sino que la vida produce la vida. No tenemos el libro, ¿no es cierto? Mira, ¿tienes acá ese libro ahora en un momento? La vida produce la vida, el libro muy importante. Especialmente para personas más educadas. ¿Sí? Sí. Porque nuestros científicos hoy en día, como dije, están al servicio, ¿no? De ciertos intereses, ¿no? Y solo quieren que comprueban esos intereses. ¿Sí? No están interesados realmente en llegar a ¿no? dedicarse a ciencia independiente, ¿no es cierto? Tratando de comprobar la verdad, ¿sí? Sino que está todo colorado. ¿Cómo es colorido? Colorado, sí, sí. Sí. E inclusive hemos visto en los países así llamados desarrollados, ¿no? Cuando científicos comienzan a hablar de Dios, los lo echan, ¿sí? ¿Sí? Los aíslan, ¿sí? ¿Sí? Sí. No quieren que digan eso. Einstein era uno de estos que mismo glorificaba el Bhagavad Gita. ¿Sí? Y hay unas cuantas declaraciones muy interesantes de Einstein. ¿Sí? No sé si él dijo eso, pero nada viene de nada, algo así. ¿No? ¿Sí? ¿No? Dicen que todo, ¿no? Los ateos dicen que todo viene de nada. ¿Sí? Y de repente había una explosión, ¿no es cierto? Y se creó todo el orden. ¿No? ¿Cómo es posible con una explosión que crea orden? ¿No? ¿Sí? Recuerdo que cuando viajamos, damos más tiempo en Colombia, había mucho terrorismo y muchas bombas y todo. Cada tanto, muy cerca del templo, explotó una bomba cuando di una conferencia en Bhagavad Gita, ¿no? Y tenían ahí, no sé si lo tienen todo, en Colombia tiene ese comando bomba, ¿no? Decía mismo en los coches que venían, comando bomba, ¿no? ¿Sí? ¿No? Y venían y aislaban el lugar, ¿cómo es eso, no? Ponían esas cintas, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí. Y lo que, ¿no? Venían con lupas y todo esto, ¿no? Y lo más importante que buscaban en esos momentos siempre, testigos, ¿no? Hay un testigo, si no, ¿no? Y supóngase, por ejemplo, ha explotado una bomba, creado cualquier daño, ¿no? Y están buscando y encuentran un testigo. Y el testigo le dice, no, esa bomba no tiene ninguna causa. Explotó por sí mismo. Esa es la teoría ateísta. ¿Sí? Esa es así llamada ciencia ateísta. ¿Sí? Mientras que la vida pone la vida. ¿No? Si hay vida, se expande la vida, se multiplica la vida. Porque el Padre es vivo, la Madre es viva, hay una posibilidad que, ¿no? Aparezca vida. Un padre muerto no puede producir niños, pues, no sé qué. ¿No? Mismo el Bhagavatam dice eso. ¿No? Dentro del semen del hombre se encuentran las jivas, ¿no? las chispas. ¿No? Y la madre da el cuerpo. El padre da la vida, la madre da el cuerpo. En forma similar, Krishna fecunda la naturaleza material,
¿no? Y la naturaleza material, la madre naturaleza, da los cuerpos. De ahí viene. Qué bueno que mencionaste eso. Sí, yes. When you were mentioning about generosity, was that when the temple was attacked by a motorcycle gang? By what? Motorcycle gang. Yeah. And Udaraita was there. Udaraita, yeah. Udaraita, he always Udar- wanted the flat. Yeah, Udaraita, él dice que era escuchado de este evento en Alemania en esa época, y él menciona un hombre, un devoto, ¿no? Que estaba ahí también, era americano. Ese Udaraita, ¿no? Había venido a Vietnam, ¿sí? ¿No? Era de un comando especial, ¿no es cierto? ¿No? Yeah. Y le gustó como nada pelear en ese momento, ¿no es cierto? Defendiendo el templo. Yeah. Él fue guardaespaldas de Prabhupada en New Vrindavan también. Sí. Yeah, he was really something. He started beating them all up with a stick. Yeah. Sí, él estaba entrenado a esa lucha así, persona a persona. ¿Sí? Krishna, wow. ¿Cómo hemos llegado a esto? Udaraita, yeah. You know him, huh? Yeah. Udaraita. Had the temple there. Yeah. But early in Boston, they invited him to come because there was some rowdies that were bothering the Sankirtan party. Yeah, in Boston. The Sankirtan party. Yeah, en Boston también atacaron, ¿no? a los con el Sankirtaner, no sé, Hainam, algo así, y los llamaron a Udaraita para que los protege. Y él se quedaba ahí en frente de los Sankirtaner, miraba, no sé, buscaba a alguien para bueno. Yeah. Oh, y alguien vino atrás y le echó cerveza en la cabeza, ¿no? De atrás, ¿no? Sí. Bueno, entendieron, ¿no? Yeah. Sí. Bueno, Hare Krishna. ¿Alguna pregunta? Sí, no. I thought you. Sí. ¿Qué pasa cuando un devoto comete ofensas y no sigue las instrucciones de su maestro espiritual y está influenciado por Maya? ¿Cómo se lo puede ayudar? ¿A cómo se le puede ayudar? Bueno, hablarle, explicarle su situación. ¿Y si no entiende? ¿Cómo? Si no entiende, bueno, ¿qué se puede hacer? Cada uno tiene su libre albedrío, ¿no es cierto? Hay personas que se deciden de hacer tal cosa y otros se vuelven devotos. ¿Sí? Especialmente cuando un devoto comienza a blasfemar devotos, criticar devotos. Es lo peor que uno puede hacer como devoto. La ofensa más grande. Blasfemar los devotos. Mira, la ofensa dice, especialmente los devotos que han dedicado sus vidas a la propagación, a la prédica, ¿no es cierto? Aceptando cualquier riesgo para entregar esa misericordia, ¿no? A las almas condicionadas. Esas personas tienen que sufrir. ¿Cómo? Cuando esa persona critica del devoto públicamente, ¿también es una ofensa? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sí. Esa clase de personas hay que evitarlos. Sí. Oh, there's another one about Udaraita. Oh, más de Udaraita. He was in the military. That's when he was always getting in trouble with the military police. You know, the military police, they wear white. And they're real big guys. So they put him into a... ¿Alguien sabe traducir? Ponlo traduzcas. Yeah.
we were raised, when he was in the military service, he was very rowdy, causing trouble. So the military thought they would straighten him out. So what they did is they put him into a jail cell with 4 MPs, the military police, they're real big. And he beat up all 4 of them. So they let him out and said, "You're okay, just leave me alone." Because usually that doesn't happen. One person beating up 4 big men in a small cell. Menos mal que se volvió devoto, ¿no? Shila Prabhupada que, Sri Gaunitai que. Hoy hay prasad.